Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 169, en el que vamos a hablar del sesgo de confirmación, el gran culpable, por llamarlo de alguna forma, de la polarización en redes. Te voy a contar qué es este sesgo, te voy a contar cómo defenderte de él y cómo utilizarlo para tu marketing. Así que venga, vamos al lío, vamos con ello y como puedes ver, hoy tengo la voz un poco tocada porque tengo un resfriado del copón, así que estoy como en estéreo extraño ahí, como en una tinaja, pero no creo que sea un problema para explicarte qué es el sesgo de confirmación. Venga, vamos al lío. Hay muchas veces que vemos en internet cosas como esta, ¿no? La Tierra es plana. Hoy otra gente te dice, la Tierra no existe, vivimos en una ilusión. Otro te dice, los malos son de los de izquierda o los de derecha, porque están todo el día bajando los impuestos a los ricos. O la mejor empresa es la que no tiene empleados, o la mejor es la que tiene 100 empleados y tienes unas cenas de Navidades que son la hostia. O el copywriting es la principal fuente de ingresos de cualquier empresa. O quizás es secundaria si no tienes oferta, ni tienes audiencia porque no puedes venderla a nadie. ¿Sabes cuál es el tema con esto? Con todas estas afirmaciones que son contrarias. Es decir, porque al final si la Tierra es plana o la Tierra no existe, o si el copywriting es lo mejor o el copywriting no es tan necesario, o si tener muchos empleados o no tener ninguno es totalmente contrario, la realidad es que todas estas afirmaciones pueden ser verdad o pueden ser mentiras, dependiendo de qué. No dependen de los hechos, sino pueden ser verdad o mentira para ti, dependiendo de lo que tú creas y de lo que hayas visto anteriormente. Es decir, de lo que tú creas y de cómo hayas validado tus propias creencias con el sesgo de confirmación. Entonces, ¿qué es esto del sesgo de confirmación? ¿Y cómo puedes acabar creyendo cosas totalmente contrarias e incluso pasar de un sitio a otro a lo largo del tiempo? Pues consiste en la tendencia a favorecer, también a buscar y a interpretar y recordar la información que confirma lo que tú crees y eliminar, despreciar o incluso insultar la información contraria, esa información que ofrece otra alternativa. Es decir, por ejemplo, si yo creo que la Tierra es plana, pues todo lo que me va a aparecer en redes sociales, en Facebook, en Instagram y demás, como yo busco terraplanismo, me aparecerán muchas cosas de terraplanismo. O si yo busco compañías de una sola persona, me aparecerán más vídeos y más contenidos de compañías de una sola persona. Sin embargo, si busco recursos humanos, me aparecerán cosas de recursos humanos y de cómo escalar una empresa. Si busco la Tierra no existe y todo es una ilusión, me aparecerán cosas sobre ese tema. Entonces, las redes sociales son las principales potenciadoras del sesgo de confirmación, porque su propio algoritmo lo que genera es que veas más contenido que te ha gustado y te ha interesado, siempre de la misma temática. Esto no hace falta, puedes ver cualquier documental, como por ejemplo el de Cambridge Analytica con el tema de Donald Trump, y puedes ver cómo politizaban toda la conversación alrededor de un tema y hacían que la gente fuera más con Trump y empezara a odiar a sus contrincantes, ¿no? A sus contrincantes porque le daban esa información todo el día de todas las formas posibles. Entonces la creencia que les instalaba al principio la iban potenciando con todo ese contenido en redes. Y al final la persona acaba leyendo los medios acordes a su opción política, acaba siguiendo a las personas acordes a su opción política y acaba viendo información en redes acorde a su opción política. Y además, no solo acorde, sino que rechaza todo lo contrario. Entonces, al final, muchos partidos políticos utilizan el sesgo de confirmación y también ganan mucho dinero con eso. Y las redes sociales, pues también ganan mucho dinero con este tema. Entonces, te voy a contar una situación propia para que veas cómo el sesgo de confirmación te puede llevar a una esquina y luego llevarte a la otra, ¿vale? Un caso mío. En 2020 yo pensaba que para escalar en ese momento necesitaba tener un equipo especializado, como cada persona se dedicaba a un rol, pues la asistente virtual, el del vídeo, el project manager, el jefe de estudio, etcétera, ¿no? Y que la estructurar el equipo y tener un equipo más grande me iba a ayudar a crecer y a independizarme de mi propia empresa. Es decir, que no tuviera que estar constantemente encima. Y por eso empecé a fijarme en negocios con muchos empleados, me fijaba en gente de mi alrededor que crecía con equipo, leía libros sobre gestión de equipos, sobre recursos humanos, sobre cómo contratar, y me convertí en un experto teórico de la temática. Y claro, ¿qué hice? Todo esto me alimentó y me puse a contratar. Ese fue 2020. Y luego, en 2021, llegué a la conclusión de que los mejores negocios son aquellos en los que hay una o pocas personas, tienen beneficios astronómicos, porque tiene un modelo de gastos pequeño y tiene un modelo de negocio pensado en la escala del conocimiento o código o método en vez de la escala con personas. ¿Y qué pasó en 2021? Que me empecé a fijar en personas que facturan más de 1 millón de euros solo, contraté un mentor
que factura varias veces eso con menos equipo del que yo tenía, con mucho menos equipo. Empecé a comprar libros sobre la temática, empecé a hacerme, entre comillas, un experto teórico en los negocios de una sola persona. ¿Y qué pasó? Me puse a despedir y a optimizar un negocio de una sola persona. Casi no totalmente, pero digamos que reduje mucho la estructura. Como puedes ver, ninguna de las dos afirmaciones es cierta o es falsa. No creces más ni menos, ni facturas más ni menos por tener más o menos equipo. Eso es mentira. Porque yo puedo fijarme, por ejemplo, en Ayúdate, una asesoría online donde yo trabajé, que tiene muchísimos empleados, le va muy bien. Y yo estuve ahí cuando éramos uno en marketing y ahora son 20 y pico. Y les va muy bien, fantástico. O puedo fijarme en Isra Bravo, en Jack Butcher, en Ben Settle y en gente que con sistemas y con todo muy extremadamente sencillo, pero para bien, tienen un negocio muy inteligente donde hay pocas personas. Las dos opciones son correctas. Y al final, ver cómo paso de una a otra representa ese sesgo de confirmación. Voy a buscar información que valide mi teoría actual, sin importar que haya información en contra. Es decir, al final, como te digo, los algoritmos de las redes sociales juegan con esto y te meten en una burbuja, que ya hablamos de esto, de la burbuja de la información, en la que cuando sales, si no sales de ahí, al final acabas en un grupo muy cerrado, con unas creencias muy cerradas y sin ver que hay cosas al otro lado, ¿no? Porque al final, si tú crees que la Tierra es plana, solo verás, como te digo, vídeos de la Tierra es plana. Y si crees que solo hay que tener un equipo de una persona, todo lo que verás es sobre ese tema. Entonces, muy bien, una vez que comprendemos qué es este sesgo y vemos un ejemplo real que me ha pasado a mí, vamos a ver cómo utilizarlo en defensa, es decir, cómo nos defendemos de este sesgo para que no nos ocurra y cómo atacamos, por decirlo de alguna forma, para utilizarlo en nuestro marketing. Entonces, en defensa, yo te recomiendo empezar a no fiarte de tus 5 sentidos y empezar a pedirle los papeles a las cosas. Esto lo aprendí yo de Pepe García, de la página del Estoico y de su libro Siempre en Pie. Entonces, pues pedirle los papeles a las cosas es algo tan sencillo como decir, vale, esto que me está llegando es verdad, esto es real, esto es así, a ver si me está engañando mi vista, me está engañando el olfato, podríamos decir de alguna forma, o esto me gusta demasiado por algún motivo. Vamos a pedir los papeles a las cosas, ¿no? A pensar sobre todas esas cosas que nos llegan y que de pronto creemos, es decir, ¿por qué creo en esto? ¿Esto es así? Entonces eso para mí es pedirle los papeles a las cosas y es lo que aprendí de Pepe García. O también, por otro lado, puedes probar la primera parte del proceso de The Work de Byron Katie, que esto lo aprendí con Alex Rovira porque él lo utiliza mucho, que te obliga a hacerte estas 4 preguntas. Es el principio del proceso, es un proceso mucho más grande que podría estar explicando en un vídeo muy largo, pero aquí simplemente vamos a quedarnos con esas 4 preguntas para eliminar el sesgo de confirmación, que es, una, ¿esto es verdad? Es decir, ¿esto que creo y que defiendo y de lo que busco información es verdad? ¿Es verdad siempre y bajo cualquier circunstancia? Aquí es cuando ya se empieza a caer. Es decir, si tú dices, no, solo se puede tener un negocio rentable con equipo. Y entonces te muestro a esas personas que tienen un negocio rentable sin equipo. Entonces no es verdad bajo cualquier circunstancia. O solo el copywriting es lo principal y te muestro un negocio, mira que te lo digo yo, donde no utilizan el copywriting y les va muy bien. Entonces, ya aquí empiezan a caerse las cosas. Aún así podemos continuar. ¿Cómo reaccionas cuando piensas eso? Es decir, cuando tú piensas en solo se puede trabajar con el negocio más rentable, el negocio de una persona, ¿cómo reaccionas? ¿Qué reacciones te vienen? ¿Qué es lo que sientes? Y por último, la cuarta pregunta, un poco más amplia, es ¿quién serías si no existe ese pensamiento? Es decir, si tú no pensaras solo que los únicos negocios rentables son los de una persona, ¿quién serías? ¿Cómo serías? ¿Cómo actuarías? Y entonces verás con esta última pregunta que muchas de las cosas que dices están basadas en ese sesgo de confirmación. Entonces, ¿esto es verdad? ¿Es verdad siempre y bajo cualquier circunstancia? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento o estás en ese pensamiento? Y cuarto, ¿quién sería si no existiera ese pensamiento? Este es el proceso de Work de Byron Katie, puedes buscarlo, es muy interesante. Eso para defendernos, ¿vale? Para defendernos, esta es la parte interesante para que no caer en el sesgo de confirmación. Porque al final, si estás dentro de él, es muy difícil que puedas descubrirlo, salvo que tengas mecanismos para salirte. Porque es algo que lo tenemos aquí dentro y que al final las redes y todo lo que es los periódicos, la información en general, nos lleva a entrar en estas burbujas. Y para utilizarlo en ataque, en marketing, pues tienes que utilizar unos gatillos mentales más concretos que son los que funcionan mejor para generar el sesgo de confirmación, que son enemigo único, simplicidad, autoridad y prueba social. Repito, enemigo único, simplicidad, autoridad y prueba social. ¿Vale? Con una frase te voy a destacar como cada uno de ellos y cómo funciona esto. Si una persona reconocida, es decir, tiene autoridad, decreta que hay un enemigo
enemigo único, y dice de forma sencilla, simplicidad, algo que mucha gente piensa y opina, prueba social, es fácil que las piezas funcionen. Al final es lógico, ¿no? Si alguien con mucha autoridad decreta que este es el enemigo y lo dice de forma sencilla, que se entiende fácil, y hay mucha gente que piensa igual, porque además coge ese mensaje de forma sencilla, las piezas funcionan. Entonces así es como se dispara, entre comillas, el sesgo de confirmación. Porque si yo, por ejemplo, te digo que que si me estás viendo, estás escuchando este podcast, considerarás que tengo más o menos autoridad, te digo que Instagram es el enemigo, ya tengo el enemigo único, porque vas a estar trabajando como un desgraciado, vamos a decirlo así, día tras día, subiendo reels, subiendo cosas para que cualquier día te cambie el algoritmo y te tire o te baneen, o te la destroce TikTok y ya no te sirva de nada, mensaje simple, y que cada vez hay más personas saliéndose de Instagram, como puedes ver en las estadísticas anuales, entonces es mejor utilizar el correo. Bueno, oye, quizás tengo razón o quizás esto solo sea verdad en algunas circunstancias, ¿no? Eso solo sea verdad en algunas circunstancias y no siempre. Pero como ves, utilizando estos 4 gatillos mentales, al final yo, que tengo autoridad, te digo que hay un enemigo que es Instagram, porque de forma sencilla te hace trabajar todos los días si no estás publicando constantemente, no apalanca contenido como YouTube, por ejemplo, y además lo está eliminando TikTok, pues al final, solo esos 3 puntos ya hacen que al final mucha gente piense lo mismo, que es lo que te digo, de que hay mucha gente saliéndose de Instagram, y entonces me sirve para que el mensaje entre mucho más fácil que si entro y te digo, usa YouTube en vez de Instagram. No, ¿por qué? Pues primero tengo que hacer todo este proceso. Y entonces empezarás a pensar que YouTube es mejor que Instagram y empezarás a ver gente que le va muy bien en YouTube. O empezarás a ver gente, si te vendo el email, que le va muy bien en el email. Y dejarás de ver que hay gente que le va bien en Instagram, porque también hay gente que le va muy bien en Instagram. Pero tu propio sesgo de confirmación que puedes disparar con tu marketing hará que esa comunidad empiece a acercarse más a ti, a tus productos y a tus servicios. Al final, los argumentos son válidos, pero son válidos en ese punto concreto. Este es el tema del sesgo de confirmación y cómo lo puedes utilizar para disparárselo a tu audiencia, que siempre es interesante para vender, siempre de forma amable, no montemos una guerra mundial, que con esto se puede montar una guerra, pero siempre tengamos en cuenta para atacar, entre comillas, para utilizarlo en tu marketing, este sesgo, necesitas autoridad, un enemigo común, simplicidad y prueba social. Con esos 4 elementos lo puedes construir, ¿vale? Puedes construirlo y no tiene ni que ser tuyo, la autoridad puede venir porque lo dice otra persona, ¿vale? Así que eso no sería un problema. Entonces, con esto hemos visto el sesgo de confirmación, hemos visto cómo utilizarlo para defendernos, con eso de pedirle los papeles a las cosas y con ese proceso de The Work de Byron Katie, y también hemos visto en ataque cómo utilizarlo, pues al final teniendo autoridad, enemigo único, prueba social y simplicidad. Con eso generamos una corriente donde la gente se mete y ya se queda dentro y al final se alimenta de la misma información. Este contenido que estás escuchando, estás viendo, forma parte de un correo de conversión. Así que aquí meto mi cuñita, que es que puedes ver mucho más sesgo de los que estoy hablando en la lista, aunque voy a terminar ya prácticamente en unos días, y ver todos mis correos y todos contenidos como este, pues casi todos los días, entre 4 a 7 veces a la semana, en la lista de pagos de conversión, que cuesta 1,5 euros y puedes acceder a través de javipastor.com/conversión. A partir del 1 de enero costará 3 euros al mes. Si entras antes, te quedas con el €1,50 mientras renueves todos los meses. Así que si quieres más contenidos como este, en texto, porque mando correo, en javipastor.com/conversión. Nada más, espero que esto te ayude a defenderte del sesgo de confirmación y también a utilizarlo en tu marketing de forma como mucho más dirigida. Nos vemos en el próximo episodio o nos vemos dentro de Conversión. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.